El dragón de guerra no dejó que nadie lo montara hasta que la chica humana sorda tocó sus cicatrices. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde estás viendo. Realmente ayuda a apoyar el canal. El acre olor a humo y ozono llenó el aire mientras las naves de transporte descendían por la atmósfera de Draabar. Entre ellas, una modesta nave llevaba a Emily Parker, una chica sorda de 19 años de la Tierra, agarrando su pequeña bolsa de pertenencias mientras sentía las vibraciones del aterrizaje a través del suelo metálico bajo sus pies. Durante siglos, el Imperio Draaben había gobernado las estrellas con su poder militar superior construido sobre las espaldas de su arma más temible, los dragones de guerra. Estos no eran bestias míticas de leyenda de la Tierra, sino enormes criaturas de bioingeniería con escamas más duras que el titanio, capacidades naturales de generación de plasma e inteligencia que rivalizaba con los sistemas de IA más avanzados. Sin embargo, sin jinetes que los guiaran, su poder no podría aprovecharse al máximo. Los Draakoven se habían desesperado al ver que cada vez menos de su especie lograban vincularse con los dragones, lo que los obligaba a buscar cuidadores compatibles en otros mundos, incluyendo la recién contactada Tierra. Emily se había ofrecido voluntaria por necesidad, no por elección propia. Sus padres habían fallecido en un accidente industrial 2 años antes, dejándola con crecientes deudas médicas y sin perspectivas de futuro en la Tierra. El programa de reclutamiento Draakoven prometía liquidar todas sus deudas con una compensación adicional que podría mantenerla de por vida si lograba vincularse con éxito con un dragón. La mayoría de los candidatos fracasaban, pero Emily no tenía nada que perder. Mientras la rampa de transporte descendía, Emily salió a la luz del sol anaranjado de Draabar. Los cuidadores guiaron a los candidatos humanos a través de una serie de arcos hacia un enorme complejo de edificios. A diferencia de la elegante arquitectura curva típica de la capital Draaben, estas estructuras eran utilitarias y estaban fuertemente reforzadas. Esta era la Academia Tracer, donde los potenciales jinetes de dragones entrenaban y se vinculaban con sus bocas. El comandante Vex Torne, director de la academia, se erguía con sus escamas azul grisáceas brillando a la luz del sol. Observó a la nueva hornada de humanos con una mezcla de esperanza y desdén. Los últimos 3 ciclos de reclutamiento solo habían dado como resultado 2 vínculos exitosos, y la guerra con la Confederación Nexus se intensificaba. Necesitaban jinetes desesperadamente. El contingente humano ha llegado, informó el comandante, la teniente Sara, su segunda al mando. Su voz tenía el típico tono doble Draaben que Emily no podía oír, pero que sentía vibrar en el aire. ¿Cuántos esta vez?, preguntó Torne, moviendo la cola con impaciencia. 27, respondió Sara, incluyendo 3 con anomalías físicas que los oficiales de reclutamiento señalaron como potencialmente beneficiosas. La mirada de Torne se posó en Emily, quien se mantenía apartada de los demás, observando atentamente sus labios. El traductor universal implantado durante su viaje le permitía entender lo que se decía si podía ver el rostro del hablante, pero no servía para las conversaciones que ocurrían fuera de su campo de visión. Esa, dijo, señalando a Emily. ¿Cuál es su anomalía? Discapacidad auditiva, respondió Sara, consultando su tableta de datos. Sordera total de nacimiento. El oficial de reclutamiento señaló que su mayor agudeza visual y sensibilidad táctil podrían compensar de forma beneficiosa para la conexión, o podría hacerla totalmente inadecuada, murmuró Torne. A ver qué opinan los dragones. Los humanos fueron conducidos por las instalaciones hasta los barracones donde se alojarían durante su periodo de evaluación. A Emily se le asignó una habitación pequeña pero privada. Una cortesía debido a su discapacidad, explicó el cuidador con exagerados movimientos de la boca que hicieron que Emily reprimiera un gesto de incredulidad. Había estado leyendo los labios desde infancia. No necesitaba que le hablaran como si fuera una niña. Tras instalarse, los candidatos recibieron una breve orientación. Emily se sentó en la primera fila, concentrándose intensamente en el rostro del instructor.
Se enteró de que el proceso de evaluación comenzaría a la mañana siguiente y duraría 2 semanas. Durante ese tiempo, se les presentaría gradualmente a dragones de rango y temperamento cada vez mayores. Si algún dragón mostraba interés en un candidato, comenzarían sesiones de vinculación más intensivas. Pocos serán seleccionados, declaró sin rodeos la instructora, una delgada dracoven llamada Selit. Menos aún sobrevivirán al proceso de vinculación, pero quienes lo logren ocuparán puestos de gran honor dentro del imperio. Emily notó las miradas nerviosas que intercambiaban los demás candidatos al mencionar las tasas de supervivencia. Había leído las declaraciones en los documentos de reclutamiento, por supuesto, pero oírlo expresado con tanta naturalidad hizo que el peligro pareciera más inminente. Esa noche, Emily permaneció despierta en la firme plataforma para dormir de los Dracoven, sintiendo las profundas vibraciones rítmicas que impregnaban los cimientos de la academia. Más tarde, ella descubrirían que estos eran causados por los movimientos de los dragones de guerra más grandes, alojados en las profundidades de las áreas de entrenamiento. Pero en ese momento, se sintieron como el latido de una enorme bestia preparándose para devorar su agujero. A la mañana siguiente, los candidatos se dividieron en 3 grupos. Emily se encontró asignada al grupo 2, programado para las evaluaciones de la tarde. Esto le dio la mañana para explorar las partes de las instalaciones abiertas a los candidatos. Movida por la curiosidad, se dirigió a una plataforma de observación con vistas a una de las arenas de entrenamiento. Abajo, un jinete Draoven sometía a un dragón de guerra de tamaño mediano a maniobras de combate. Las escamas del dragón brillaban con verdes y azules iridiscentes mientras ejecutaba precisos ataques aéreos contra objetivos holográficos. Emily podía sentir la fuerza conmocionante de cada explosión de plasma a través del cristal reforzado de la plataforma de observación. La conexión entre Rider y Dragon era perfecta, sus movimientos tan perfectamente sincronizados que parecían una sola entidad. Impresionante, ¿verdad? Emily se sobresaltó y se giró para encontrar a un hombre humano con el distintivo uniforme de jinete de dragón de pie junto a ella. Rápidamente se concentró en su rostro mientras él continuaba hablando. Lo siento, no quise sorprenderte. Soy Nathan Brooks, escritor desde hace 3 años. Emily Parker, respondió, con la voz mesurada y la cuidadosa modulación que había practicado toda su vida. Eres de la Tierra. Nathan asintió. Chicago salió en una campaña de reclutamiento similar a la tuya. Señaló la arena. SYTH y su escritor, el capitán Maver. Llevan 12 años unidos. Una de las alianzas más duraderas de la academia. ¿Por qué se reclutan humanos?, preguntó Emily, yendo directamente al grano. Los Dracoins crearon estos dragones. ¿Por qué no pueden montarlos? La expresión de Nathan se tornó seria. Solían hacerlo casi exclusivamente, pero algo ha cambiado en las últimas generaciones. La compatibilidad genética está disminuyendo en su población. Han probado con otras especies, pero los humanos, al menos algunos, parecen tener una estructura neurológica particularmente compatible con la unión con dragones. ¿Soy sordo? El oficial de reclutamiento insinuó que podría ser ventajoso, pero eso parece contraintuitivo. Los ojos de Nathan se abrieron ligeramente. No sabía que era sordo. Hablas muy claro. Años de terapia, respondió Emily con una leve sonrisa. El implante traductor me ayuda a entender a los demás si puedo verlos hablar, pero sigo sin oírlos. Eso podría ayudarte, dijo Nathan pensativo. El proceso inicial de vinculación puede ser abrumador. Muchos candidatos fracasan porque no pueden manejar la información sensorial. Tu cerebro podría estar mejor equipado para procesar las nuevas sensaciones sin distracciones auditivas. Además, los dragones se comunican principalmente mediante impulsos electromagnéticos y sensaciones físicas. Las órdenes verbales son secundarias. Antes de que Emily pudiera hacer más preguntas, un anuncio apareció en las pantallas de la plataforma de observación. La evaluación del Grupo 1 había terminado,
y el grupo 2 debía presentarse en las cámaras de presentación. Esa es mi señal, dijo Emily, alisándose el uniforme de entrenamiento. Buena suerte, ofreció Nathan, con una expresión alentadora, pero con un matiz de algo más. Quizás preocupación. Recuerda, no intentes impresionar a los dragones. Responden a la autenticidad, no a la bravuconería. Las cámaras de presentación eran una serie de salas circulares con techos altos y paredes reforzadas. Cada candidato era asignado a una cámara donde conocería a 3 dragones de tamaño y temperamento cada vez mayores a lo largo de la tarde. Los cuidadores monitoreaban desde una sala de control adyacente, listos para intervenir si era necesario. La primera presentación de Emily fue con un dragón de guerra joven llamado Krelj. No más grande que un caballo, Krelj seguía siendo una presencia imponente con sus escamas rojas metálicas y sus inteligentes ojos ámbar. El cuidador explicó que Krelj era joven y relativamente dócil, lo que lo convertía en una primera exposición ideal para los candidatos. Siguiendo las instrucciones, Emily se paró en el centro de la sala, manteniendo una postura relajada con los brazos a los costados. Krelj la rodeó con cautela, dilatando las fosas nasales al percibir su aroma. Emily mantuvo la respiración tranquila, concentrándose en los movimientos del dragón más que en su propio nerviosismo. Después de varios minutos de evaluación, Krelj se acercó y extendió el hocico hacia ella. Emily lentamente levantó la mano, con la palma hacia afuera, permitiendo que el dragón diera el último paso. Las escamas de Krelj se sintieron sorprendentemente cálidas al presionar su hocico contra su palma. Un leve hormigueo recorrió su brazo, y por un breve instante, Emily sintió una conciencia extraña rozar la suya, curiosa, evaluándola y luego retirándose. El cuidador, observando desde la sala de control, notó la interacción con interés, pero indicó que no se había formado un vínculo significativo. Esto era de esperar con las presentaciones iniciales. Su objetivo principal era que los candidatos se aclimataran a la presencia del dragón y evaluaran cualquier incompatibilidad inmediata. La segunda presentación de Emily fue con una hembra adulta llamada Trisa. Más grande e intimidante que Krelj, las escamas de Trisa eran de un azul zafiro intenso con marcas plateadas en las alas y los flancos. Los movimientos del dragón fueron más deliberados, su evaluación más exhaustiva. Emily sintió una prueba mental más intensa cuando Trisum hizo contacto, lo que la hizo jadear mientras sensaciones desconocidas inundaban su mente. Imágenes y emociones ajenas parpadearon en su conciencia antes de desvanecerse. De nuevo, el guía notó la interacción, pero no indicó que se creara un vínculo. Emily intentó ocultar su decepción mientras la llevaban a la última cámara de presentación del día. El último dragón que conocerán hoy es desafiante, explicó el guía con expresión seria. RX es un veterano de las cartas de batalla que ha rechazado a todos los candidatos que se le han presentado durante los últimos 3 años. Lo incluimos en las evaluaciones del primer día como punto de partida, pero no esperen ninguna interacción positiva. Emily asintió, comprensiva, aunque se preguntaba por qué someterían a los candidatos a un dragón conocido por su rechazo en su primer día. Quizás era una forma de moderar las expectativas o de identificar a aquellos que podrían ceder ante la presión. La cámara que albergaba a RX era más grande que las 2 anteriores, con refuerzos adicionales visibles en las paredes. Cuando la enorme puerta se abrió, Emily se quedó sin aliento. RX era al menos 3 veces más grande que Trisa. Sus escamas eran de un negro intenso que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Cicatrices irregulares le cruzaban la piel, especialmente alrededor de la cara y el flanco izquierdo, contando la historia de innumerables batallas a las que había sobrevivido. Pero sus ojos cautivaron a Emily. Brillantes iris dorados con pupilas verticales que la miraban fijamente con una intensidad que la hacía sentir completamente expuesta. Había algo en esos ojos que trascendía la inteligencia salvaje que había percibido en los otros dragones. Un dolor profundo y persistente, y un cansancio que resonaba con algo en su interior.
A diferencia de los dragones anteriores, Rix no hizo ningún movimiento para rodearla ni acercarse. Permaneció enroscado en el rincón más alejado de la cámara, con su enorme cabeza levantada y la mirada fija. El enfrentamiento se prolongó durante varios minutos hasta que la voz del guía llegó a través del sistema de comunicación de la cámara. Terminaremos la sesión aquí. RX no va a participar hoy. Por favor, diríjase lentamente a la salida. Emily dudó, con la mirada fija en los dragones. Entonces, siguiendo un impulso que no pudo explicar, levantó la mano en el gesto de respeto Draoben que había observado durante la orientación, con la palma hacia afuera y los dedos ligeramente curvados. Por un instante, no ocurrió nada. Luego, casi imperceptiblemente, la cabeza de RX se inclinó hacia un lado. Un gesto de curiosidad. O quizás confusión. Emily respiró hondo e hizo algo que sabía que violaba el protocolo. Dio un paso al frente. La voz del guía volvió a sonar, esta vez con más urgencia. Candidato Parker, por favor, proceda a la salida inmediatamente. Emily ignoró la orden y dio otro paso cauteloso hacia el dragón. La postura de RX cambió, sus músculos se tensaron bajo su altura marcada por las cicatrices. Emily se detuvo, manteniendo la postura con la mano extendida, y esperó. Los segundos se convirtieron en minutos mientras dragón y humano se evaluaban mutuamente en la cámara. Entonces, con una rapidez que dejó atónitos a los guías que observaban, RX se desenrolló de su posición y avanzó hacia Emily con una gracia sorprendente para una criatura de su tamaño. Emily se mantuvo firme, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta, pero su mano permaneció firme. Rick se detuvo justo antes de ella, bajando su enorme cabeza hasta que su hocico quedó a la altura de su palma extendida. Su aliento, cálido y con olor a ozono, la inundó, pero Emily no se inmutó. Extraordinario, murmuró el comandante Thorne, quien había estado observando en silencio. Desde la sala de control. De verdad la está considerando. El momento decisivo llegó cuando RX acortó la distancia final y presionó su hocico contra la palma de Emily. El contacto envió una descarga eléctrica por su sistema, mucho más intensa que cualquier otra que hubiera experimentado con los dragones anteriores. Imágenes destellaron en su mente. Batallas aéreas, dolor abrasador, la muerte de escritores anteriores y una abrumadora sensación de pérdida y traición. Emily jadeó, pero no rompió el contacto. En cambio, hizo algo sin precedentes. Se acercó y levantó la otra mano, colocándola suavemente sobre una de las cicatrices prominentes que recorrían el rostro de RX. El dragón se quedó completamente inmóvil, sus ojos dorados se abrieron de par en par. Todos los cuidadores en la sala de control contuvieron la respiración, muchos buscando protocolos de emergencia, seguros de que el dragón reaccionaría violentamente a un toque tan íntimo. En cambio, RX cerró los ojos y se inclinó hacia el toque de Emily. Las lecturas de conexión en los monitores de la sala de control aumentaron drásticamente, mostrando patrones de sincronización neuronal que ninguno de los cuidadores había visto jamás en un primer contacto. El comandante Thorne se inclinó hacia adelante, con las escamas enrojecido de emoción. En la sesión, ordenó, con la voz tensa y un entusiasmo contenido: traigan al candidato para una evaluación inmediata. Mientras Emily, a regañadientes, rompía el contacto con RX y se dirigía a la salida, sintió algo rozar su conciencia. No la evaluación inquisitiva que había experimentado antes, sino algo más deliberado. Un solo concepto transmitido con sorprendente claridad. Regresar. La sala de informes bullía de actividad mientras el personal médico examinaba a Emily mientras el comandante Thorne y la teniente Sara revisaban los datos de vinculación. Nathan Brooks también había sido convocado. Su experiencia como jinete humano se consideraba potencialmente valiosa para comprender lo ocurrido. Las lecturas no se parecen a nada que hayamos registrado en un primer contacto, explicaba Zoro. Particularmente con un dragón del calibre y temperamento de RX.
¿Qué pasó ahí dentro?, preguntó Thorne, volviéndose hacia Emily una vez finalizadas las revisiones médicas. ¿Qué experimentaste? Emily se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de responder. Sentí su dolor, dijo simplemente. No solo físico, aunque también lo había, sino una herida más profunda. Traición. Pérdida. RX ha perdido 3 jinetes en combate, explicó Nathan en voz baja. El último murió protegiéndolo cuando su escuadrón fue emboscado hace 5 años. No ha aceptado a nadie desde entonces. Y tocaste sus cicatrices, dijo Thorne, con un tono entre acusador y asombrado. Nadie toca las marcas de batalla de un dragón de guerra sin permiso. Se considera el colmo de la falta de respeto. No lo sabía, admitió Emily. Simplemente sentí que era lo correcto. Sus cicatrices son parte de él, parte de su historia. Ignorarlas me pareció incorrecto. Nathan intercambió una mirada con Thorne antes de dirigirse a Emily. Los dragones de guerra ven sus cicatrices como insignias de honor, pero también como recordatorios de fracasos, batallas en las que no fueron lo suficientemente rápidos, fuertes o inteligentes como para evitar lesiones, ni a ellos ni a sus escritores. Al reconocer sus cicatrices sin miedo ni compasión, puede que le hayas comunicado algo importante a Rix. El comandante Thorne observó a Emily durante un largo rato antes de tomar una decisión. Estamos acelerando tu programa de entrenamiento. A partir de mañana, trabajarás exclusivamente con Rick bajo supervisión directa. Si este posible vínculo se desarrolla, como sugieren las lecturas, podríamos tenerte lista para el combate en cuestión de meses en lugar de años. Emily sintió una mezcla de euforia y aprensión ante este anuncio. Pensé que el proceso de vinculación tardaba mucho más. Suele ser así, confirmó la teniente Sara. Pero hay casos raros de vinculación acelerada, sobre todo cuando hay un alto grado de compatibilidad inicial. Tu sordera podría ser un factor. Tu cerebro podría estar procesando la conexión neuronal de forma diferente sin la interferencia auditiva que puede complicar la vinculación temprana. Esa noche, Emily volvió a estar despierta, esta vez con la mente repasando a toda velocidad los acontecimientos del día. Aún podía sentir el eco de la conciencia de RX contra la suya, una vasta y compleja presencia llena de un tremendo poder y una profunda tristeza. Había algo en esa breve conexión que le resultaba extrañamente familiar, un reconocimiento que trascendía especies y experiencias. Tal vez, pensó cuando el sueño finalmente la invadió, ambos estaban marcados de maneras que iban más allá de lo físico. Y quizás ese entendimiento mutuo fue el comienzo de algo extraordinario. A la mañana siguiente, Emily se presentó en una sección diferente de la academia, reservada para jinetes y dragones en entrenamiento activo. Nathan la recibió en la entrada, con una expresión a la vez emocionada y preocupada. Se ha corrido la voz sobre tu sesión con Rix, le dijo mientras caminaban por los enormes pasillos. Está causando un gran revuelo. RX es una leyenda entre los dragones de guerra. Su historial de combate es inigualable, pero su negativa a aceptar un nuevo jinete lo ha mantenido en tierra en un momento en el que necesitamos desesperadamente todas las ventajas posibles contra las fuerzas del Nexo. No entiendo por qué se apresuran, admitió Emily. No es peligroso acelerar la unión. Puede serlo, reconoció Nathan. Pero la guerra no va bien, Emily. El Nexo ha hecho retroceder nuestras líneas defensivas en 3 sectores durante el último mes. Han desarrollado nuevas armas diseñadas específicamente para atacar a los dragones de guerra. Hemos perdido más jinetes en los últimos 6 meses que en los 3 años anteriores juntos. La gravedad de la situación pesaba sobre los hombros de Emily. Cuando se inscribió en el programa de reclutamiento, la guerra parecía lejana, algo que sucedía lejos de la Tierra y que probablemente no afectaría directamente su vida más allá de brindarle la oportunidad de librarse de sus deudas. Ahora, potencialmente, se enfrentaba a un rol de combate en primera línea. Aquí estamos, dijo Nathan, deteniéndose ante una enorme puerta reforzada.
Las cámaras de entrenamiento individuales. RX se espera dentro. Hizo una pausa y le puso una mano en el hombro. Emily, ten cuidado. RX es poderoso incluso para los estándares de un dragón de guerra. Y aunque tu conexión inicial fue prometedora, sigue siendo peligroso. Si algo no va bien durante la sesión, avisa a los controladores inmediatamente. Emily asintió, enderezando los hombros mientras la enorme puerta se abría. La cámara que había al otro lado era mucho más grande que las salas de introducción del día anterior, con un techo alto y varios aparatos de entrenamiento dispersos por todas partes. Rix yacía en el centro. Su enorme figura parecía absorber la luz a su alrededor. Al entrar, la cabeza del dragón se alzó, sus ojos dorados se clavaron en ella con la misma intensidad que recordaba. Había reconocimiento allí y algo más. Expectativa. Empezaremos con ejercicios básicos de proximidad. Se oyó la voz de la teniente Sara por el sistema de comunicación. Acérquense a una distancia de 3 metros y mantengan la posición. Monitorearemos la retroalimentación neuronal. Emily avanzó con paso firme, manteniendo contacto visual con RX. Al llegar a los 3 metros, sintió los primeros zarcillos de la conciencia del dragón extendiéndose hacia la suya, no invasivos, sino inquisitivos, buscando la conexión que habían establecido brevemente el día anterior. En lugar de simplemente quedarse de pie como se le indicó, Emily levantó la mano con el mismo gesto que había usado durante su primer encuentro. La respuesta de RX fue inmediata. Su enorme cabeza avanzó hasta que su hocico quedó a escasos centímetros de su palma. Emily completó la conexión y el vínculo neuronal se activó entre ellos. Esta vez estaba más preparada para la avalancha de percepciones alienígenas, aunque la intensidad la dejó sin aliento. Colores que nunca había imaginado, sensaciones sin equivalente humano y una percepción espacial que se extendía en todas direcciones inundaron simultáneamente su mente. Pero bajo la desorientación se escondía un hilo de comunicación, no en palabras, sino en conceptos y emociones que, de alguna manera, trascendían la vasta brecha entre sus especies. Emily percibía la curiosidad de RX, su evaluación de su forma física, tan frágil comparada con su corpulencia acorazada, y su particular interés en su sordera. Había confusión. El concepto de carecer de uno de los sentidos básicos le resultaba ajeno, pero también comprendía cada vez más que su percepción del mundo era fundamentalmente diferente a la de otros humanos con los que se había topado. A cambio, Emily intentaba transmitir sus propias percepciones. Cómo se desenvolvía en el mundo a través de la vista, el tacto y la vibración. Cómo interpretaba las emociones en los rostros y el lenguaje corporal. Cómo el silencio había moldeado su comprensión de la conexión. La sincronización neuronal se está estabilizando. Sara informó al comandante Torne, quien observaba el proceso con creciente entusiasmo, mucho más rápido de lo que sugeriría la progresión habitual. Sus patrones de ondas cerebrales se están adaptando a la entrada dracónica sin la resistencia habitual. ¿Podrá soportar una prueba de posicionamiento montada?, preguntó Torne. Sara dudó. Es muy pronto, comandante. Los requisitos de contacto físico para la monta son significativamente más intensos que esta conexión básica. Pregúntale, decidió Torne. Veamos qué piensan ella y Rick. La pregunta llegó a Emily, no a través del sistema de comunicación, sino a través de Nathan, quien entró en la cámara lentamente, con cuidado de no perturbar la conexión que se estaba formando. Se colocó donde Emily pudiera ver su rostro mientras mantenía contacto con el de Rick. Emily, dijo, hablando claramente para su beneficio. El comandante Torne pregunta si te sientes lista para intentar una posición de monta. Es mucho antes de lo que permite el protocolo normal, pero las lecturas son prometedoras. La decisión es tuya y de RX. Emily no respondió de inmediato, sino que dirigió la pregunta a través de su conexión mental con Rick. La respuesta del dragón fue compleja. Había entusiasmo, pero también cautela y un profundo cansancio nacido de la pérdida de los escritores anteriores. Sin embargo,
Subyacente a estas emociones contradictorias, subyacía una creciente certeza de que esta humana, esta chica sorda que había tocado sus cicatrices sin miedo, podría ser diferente de las que la habían precedido. Lo intentaremos, respondió Emily finalmente, con voz firme a pesar del rápido latido de su corazón. Nathan asintió y salió de la habitación al oír de nuevo la voz de Sara. Procederemos con una montura estática. RX necesita bajar su hombro izquierdo y extender su cresta de montaje. Te acercarás por su lado izquierdo. Coloca las manos en los puntos de agarre principales y sube hasta sentarte detrás de su cresta. En ningún momento debes intentar usar las notas de la interfaz neuronal. Estás bien en mucho más adelante en el entrenamiento. Emily aceptó las instrucciones, pero su atención permaneció en Rex. A través de su conexión, transmitió su intención, percibiendo su comprensión y su decisión de cooperar. El enorme dragón cambió de posición, extendiendo ligeramente su ala izquierda y bajando el hombro para facilitar el acceso. Con movimientos cuidadosos, Emily se acercó al flanco de RX. De cerca, los intrincados patrones de sus escamas se hicieron visibles, no solo negras como aparecían desde la distancia, sino iridiscentes con profundos azules, púrpuras y verdes que cambiaban con cada movimiento. Sus manos encontraron los asideros naturales formados por las escamas más grandes a lo largo de su hombro, y con una respiración profunda, se impulsó hacia arriba. En el momento en que se colocó sobre los hombros de RX, se estableció la conexión neuronal entre ellos. Se intensificó dramáticamente. Emily jadeó al expandirse repentinamente su percepción, abarcando la cámara desde los sentidos agudizados de RX. Podía sentir las corrientes de aire contra sus alas, las diminutas vibraciones en el suelo bajo sus garras y los campos electromagnéticos generados por el equipo de monitoreo a su alrededor. Lo más abrumador fue la sensación del poder de RX, la fuerza enroscada en su enorme cuerpo, los órganos generadores de plasma a lo largo de su columna vertebral zumbando con energía contenida, los complejos cálculos que su cerebro realizaba automáticamente para mantener el equilibrio y la posición. Era embriagador y aterrador a la vez. La sincronización neuronal está superando todos los parámetros, informó Sara con la voz tensa por la emoción. Está manejando la carga de entrada sin signos de angustia. Esto no tiene precedentes para una monta inicial. Thorne se inclinó hacia adelante, sus escamas se oscurecieron con intensidad. ¿Pueden soportar el movimiento? Señor, eso sería extremadamente prematuro. Pero la pregunta de Thorne se volvió irrelevante cuando la de Rick, respondiendo a un pensamiento que Emily ni siquiera había formado conscientemente, comenzó a moverse por el suelo de la cámara. Su puerta era suave, cada paso colocado con precisión, y Emily se encontró moviéndose instintivamente con él. Su cuerpo se ajustaba para mantener la posición óptima sin esfuerzo consciente. «Se mueven», exclamó Sara innecesariamente. «La sincronización se mantiene estable gracias a la locomoción». «Es la sordera», murmuró Nathan, observando con asombro. «No procesa la información auditiva, así que su cerebro puede dedicar más recursos a la conexión neuronal. Además, se pasó la vida interpretando señales físicas que otros podrían pasar por alto. La base perfecta para la comunicación dracónica». Mientras Emily y Rick completaban un circuito de la cámara, una nueva sensación comenzó a crecer en su conciencia compartida. Una creciente confianza, una sensación de estar en lo cierto, y por debajo de todo, los primeros indicios de algo que ninguno esperaba encontrar, la confianza. La sesión terminó después de 30 minutos, aunque a Emily le parecieron segundos y una eternidad. Desconectarse de la conexión neuronal la dejó mareada y desorientada. Sus propios sentidos se silenciaron repentinamente en comparación con la conciencia expandida que había compartido con Rix. El personal médico la llevó a una sala de recuperación donde le administraron nutrientes y la monitorizaron para detectar las secuelas típicas de las sesiones de vinculación: dolores de cabeza, confusión sensorial y, en algunos casos, tensión neurológica. «Lo hiciste extraordinariamente bien», le dijo el comandante Thorne.
Su actitud era más respetuosa que antes. Mejor que la de cualquier candidato que haya visto en 20 años dirigiendo esta academia. Sea cual sea la conexión que hayas establecido con RX, es excepcional. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Emily, aún sintiendo las sensaciones fantasmales de la conciencia de RX contra la suya. Seguimos con las sesiones diarias de vinculación, aumentando gradualmente la duración y la complejidad, explicó Thorne. Normalmente, procederíamos con mucha cautela durante meses, pero dadas las circunstancias, se quedó callado, con una expresión cada vez más seria. La verdad es que necesitamos que Rick vuelva al combate lo antes posible. Si tu vínculo continúa desarrollándose a este ritmo acelerado, podríamos comenzar el entrenamiento de vuelo en cuestión de semanas en lugar de meses. Emily asintió lentamente, asimilando las implicaciones. Había llegado a Dravar buscando una vía de escape a sus problemas en la Tierra, pero ahora se encontraba potencialmente inmersa en el corazón de un conflicto interestelar. El peso de esa responsabilidad debería haberla aterrorizado. Pero algo había cambiado durante su conexión con Rix. Su determinación, su espíritu guerrero, habían resonado con algo en su interior, una fuerza que desconocía poseer. «Lo entiendo», dijo. «Por fin estaremos listos». Durante las 3 semanas siguientes, la vida de Emily adquirió un nuevo y exigente ritmo. Cada mañana comenzaba con acondicionamiento físico diseñado para desarrollar los grupos musculares específicos necesarios para una cabalgata sostenida sobre el dragón. Las tardes se dedicaban a sesiones de fortalecimiento con Rix, cada una más larga y compleja que la anterior. Las noches se dedicaban a entrenamiento teórico, aprendiendo estrategias de batalla, protocolos militares Draoben y la compleja historia de la guerra con la Confederación Nexus. El vínculo entre Emily y Rix se fortalecía con cada sesión. Lo que había comenzado como una conexión tentativa se convirtió rápidamente en algo mucho más profundo, una verdadera colaboración basada en el respeto mutuo y una confianza creciente. A través de su conexión neuronal, Emily conoció la historia de RX, como había sido criado específicamente para el combate en primera línea, su récord de 37 bajas confirmadas contra enemigos y las dolorosas pérdidas de sus escritores anteriores. A cambio, compartió su propia historia, el aislamiento de crecer sordo en un mundo oyente, la lucha por ser visto como capaz en lugar de discapacitado, y la devastadora pérdida de sus padres, que la dejó sola y endeudada. Entre ellos se forjó una comprensión que trascendió las palabras, un reconocimiento de almas gemelas que ambos supieron lo que significaba ser diferente, ser subestimado, perseverar a pesar de las adversidades. Para la 4ª semana, recibieron autorización para el entrenamiento básico de vuelo en la enorme arena cerrada de la academia. La primera vez que RX se lanzó al cielo con Emily asegurada en la posición de montar, la oleada de euforia casi la abrumó. La conexión neuronal transmitía no solo las sensaciones físicas del vuelo, la ráfaga de aire, los potentes movimientos de los músculos de las alas, los precisos ajustes para la estabilidad, sino también la alegría de RX por estar de nuevo en el aire tras años de aterrizaje forzoso. Se movían juntos como una sola entidad. El más mínimo pensamiento de Emily se traducía en los movimientos de RX con una sincronía que dejaba sin palabras incluso a los instructores veteranos. Lo que normalmente les llevaría meses de entrenamiento, lo consiguieron en días. Giros perfectos, picadas rápidas, complejos patrones evasivos y, finalmente, ejercicios de puntería con las capacidades de generación de plasma de RX. «Están listos para la certificación de combate», le dijo Nathan al comandante Thorne tras observar una sesión de entrenamiento particularmente impresionante. «Nunca he visto a una pareja unirse tan completamente en tan poco tiempo. Es como si estuvieran hechos el uno para el otro». Thorne asintió pensativo. «El momento no podría ser mejor. Las fuerzas del Nexo han atravesado nuestra línea defensiva en el sector Aerodani. Desplegaremos a todos los jinetes y dragones disponibles esta semana». «Emily apenas ha completado el entrenamiento básico», protestó Nathan.
enviándolos a una zona vulnerable tan pronto. ¿Es necesario? Thorne lo interrumpió con firmeza. RX es uno de nuestros dragones de guerra más poderosos y su vínculo es excepcional. Necesitamos todas las ventajas posibles. Su expresión se suavizó ligeramente. Además, no irán solos. Estamos formando un nuevo escuadrón con parejas experimentadas para apoyarlos. La noticia de su inminente despliegue llegó a Emily y RX durante lo que se suponía sería una sesión informativa de rutina. Emily tomó la información con aparente calma, aunque a través de su vínculo, RX pudo percibir la oleada de ansiedad que intentó reprimir. El combate siempre fue el resultado esperado de su entrenamiento, por supuesto. Pero la realidad de enfrentarse al fuego enemigo ahora era inminente. Esa noche, Emily buscó a Nathan y lo encontró en el área común del RERS, donde revisaba datos tácticos en una pantalla holográfica. «Necesito tu consejo», dijo sin preámbulos mientras se sentaba frente a él. «¿Qué debo esperar ahí fuera? ¿Qué no aparece en las simulaciones y los manuales de entrenamiento?» Nathan desactivó la pantalla y consideró su pregunta con la seriedad que merecía. «El vínculo se siente diferente en combate», dijo finalmente más intenso, más inmediato. «El peligro crea una especie de hiperconciencia entre Rider y Dragon. Puede ser abrumador al principio». Se inclinó hacia adelante con expresión seria. «La clave es confiar en Rick. Sus instintos de combate son extraordinarios. Deja que te guíen. Tu trabajo no es controlarlo, sino formar una verdadera alianza donde cada uno compense las debilidades del otro». «¿Y qué hay de matar?», preguntó Emily en voz baja, expresando la preocupación que había estado creciendo en su mente. «Nunca. No soy un soldado». «Ninguno de nosotros lo era», respondió Nathan con una sonrisa triste. «Pero ahí fuera, todo se reduce a la supervivencia. Tuyos, RX, tus compañeros de escuadrón. La primera vez es la más difícil». Después de eso, su voz se fue apagando, sus ojos adquiriendo una mirada distante que Emily había notado en muchos de los jinetes veteranos. «Después de eso, encuentras maneras de vivir con ello». 3 días después, Emily se encontraba en la plataforma de lanzamiento del portanaves orbital Indomitable, observando cómo la tripulación de tierra finalizaba los preparativos de combate para Rix. Sus escamas de medianoche habían sido reforzadas con blindaje adicional en puntos vulnerables clave, y se habían instalado amortiguadores de energía especializados para protegerse contra el armamento antidragón de la Fuerza Nexus. El vínculo neuronal entre ellos rebosaba de anticipación y preparación. Los instintos de batalla de RX estaban despertando tras años de letargo, y Emily podía sentir su afán por demostrar su valía en combate. El comandante de Escuadrón Borín, un veterano jinete Draoben con más de 40 misiones de combate, se dirigió a las parejas reunidas con gran eficiencia. Inteligencia informa que un grupo de batalla Nexus intenta establecerse en el puesto de avanzada KX-12. Nuestra misión es impedir que sus fuerzas de desembarco se desplieguen mientras nuestras tropas terrestres aseguran el puesto. Prepárense para una fuerte resistencia. El enemigo conoce el valor estratégico de esta posición. Emily se colocó en la cima de la plataforma de lanzamiento de Rick mientras las enormes puertas de la bahía de lanzamiento comenzaban a abrirse, revelando la negrura estrellada del espacio. El campo de fuerza del portanaves mantenía la atmósfera mientras permitía la partida de los dragones de guerra. A través de su conexión neuronal, Emily transmitió tanto su nerviosismo como su determinación. Rix respondió con una oleada de confianza y un pensamiento único que no necesitaba traducción. Juntos, el escuadrón lanzó en perfecta formación a 12 dragones de guerra y sus jinetes, moviéndose como una unidad coordinada hacia el vacío. A diferencia de las naves espaciales convencionales, los dragones de guerra generaban sus propios campos de energía que les permitían sobrevivir y maniobrar en el espacio. Sus sistemas de bioingeniería se adaptaban a las condiciones extremas. La sensación era diferente a todo lo que Emily había experimentado durante su entrenamiento atmosférico,
una libertad sin peso combinada con la precisión de un movimiento guiado por el pensamiento. Al acercarse al puesto de avanzada, las primeras señales de actividad enemiga aparecieron en la superposición táctica proyectada directamente en la mente de Emily a través de su conexión neuronal con Rix. Los cazas Nexus se movieron para interceptarlos. Sus elegantes formas mecánicas contrastaban marcadamente con el poder orgánico de los dragones de guerra. «Ataquen a voluntad», ordenó el comandante Borín a través del sistema de comunicación del escuadrón. Los objetivos principales son sus naves de desembarco. Los objetivos secundarios son la supresión de cazas y el apoyo defensivo a nuestras fuerzas terrestres. El escuadrón se dividió en sus grupos tácticos asignados, con Emily y RX emparejados con 2 jinetes experimentados para su primer combate. La anticipación de RX se apoderó de su vínculo cuando los primeros cazas enemigos se acercaron. Sus órganos de generación de plasma se calentaron con la energía acumulada. La batalla era un caos, una danza tridimensional de la muerte entre las estrellas. Los cazas Nexus pululaban alrededor de los dragones de guerra más grandes. Sus armas de energía destellaban contra los escudos dracónicos. A través de su conexión neuronal, Emily experimentó el combate como Rix, no como eventos separados, sino como un flujo continuo de evaluación de amenazas, cálculos de objetivos y respuestas instintivas. Su primera muerte fue casi una sorpresa. Un caza Nexus se acercó demasiado, intentando apuntar a la zona vulnerable de RX. Sin pensarlo conscientemente, Emily dirigió su atención a la amenaza, y RX respondió con una ráfaga de plasma precisa que envolvió la nave enemiga en una brillante energía azul-blanca. La reacción mental de la muerte, la repentina ausencia de amenaza, la confirmación de un ataque exitoso, le provocó a Emily una descarga de adrenalina. No había tiempo para procesar las emociones. 3 luchadores más se acercaban a su posición. Emily y Rix se movían al unísono, ejecutando un complejo patrón de evasión sin perder capacidad ofensiva. 2 muertes más se sucedieron rápidamente mientras maniobraban por el campo de batalla con una sincronía que llamaba la atención incluso en medio del caos del combate. Parker y Rix ajustaron el rumbo al sector 4. El comandante Borín ordenó: «Tenemos naves de desembarco Nexus abriéndose paso. Intercepten y destruyan antes de que lleguen a la superficie». Rix viró bruscamente, acelerando hacia la nueva amenaza. Las naves de desembarco eran más grandes y mejor blindadas que los cazas, diseñadas para transportar tropas y equipo a las superficies planetarias. A través de la superposición táctica, Emily pudo ver a 3 de ellas descendiendo hacia el puesto avanzado, escoltadas por una pantalla de cazas. Sus compañeros de escuadrón asignados se movieron para atacar a los cazas de escolta, creando una brecha para que Emily y RX apuntaran directamente a la nave de desembarco. Al acercarse, Emily sintió una oleada de advertencia a través de su conexión neuronal. Una nueva amenaza se acercaba desde su punto ciego. RX reaccionó al instante, girando en el espacio para enfrentar el peligro. La nave que se acercaba era diferente a las demás. Más grande, estaba más armada y emanaba una señal de energía que desencadenó una respuesta visceral de alarma en la conciencia de RX. Emily captó imágenes fragmentadas de la memoria del dragón. Naves similares lanzando ataques devastadores contra dragones de guerra, armas especializadas diseñadas para penetrar. Defensas. Cazador de dragones Nexus, llegó la advertencia urgente de uno de sus compañeros de escuadrón. Acción evasiva ahora. Pero en lugar de retirarse, Rick se lanzó hacia adelante, su determinación inundó su vínculo. Emily comprendió de inmediato que esto era personal para él. Una oportunidad de enfrentarse al tipo de enemigo que había cobrado sus jinetes anteriores. El cazador de dragones disparó, su arma principal descargando un rayo concentrado de energía disruptiva. Rick se giró en el último momento, el rayo rozando su flanco izquierdo en lugar de impactar en una zona crítica. El dolor recorrió su conexión, pero Rick presionó el ataque, acortando la distancia con una velocidad asombrosa.
Emily canalizó su atención hacia sus sistemas de puntería, identificando los puntos vulnerables del cazador, mientras Riggs reunía plasma para un ataque concentrado. La nave enemiga disparó de nuevo, obligándolos a otra maniobra evasiva, pero mantuvieron su trayectoria de ataque. El momento llegó cuando pasaron por debajo del arco del arma principal del cazador. Emily y RX lanzaron su ataque simultáneamente. Una masiva explosión de plasma apuntó a la unión entre el sistema de propulsión de la nave y su núcleo de energía. El impacto fue inmediato y catastrófico. Los escudos del cazador colapsaron y explosiones secundarias resonaron en su casco. Al desintegrarse la nave enemiga, una oleada de satisfacción triunfal inundó su vínculo. Se habían enfrentado a una de las amenazas más peligrosas para los dragones de guerra y habían prevalecido. Su primera prueba real como pareja de combate fue un éxito decisivo. El resto de la batalla transcurrió en una confusión de ataques coordinados y maniobras defensivas. Para cuando las fuerzas del Nexo comenzaron a retirarse, el escuadrón había destruido 2 de las 3 naves de desembarco y docenas de cazas, obligando al enemigo a abandonar su intento de tomar el puesto de avanzada. Al regresar al portanaves, Emily sintió que la fatiga se apoderaba de ella, tanto física como mental. La intensidad del combate a través del enlace neuronal la había agotado de maneras inesperadas. Sin embargo, bajo el agotamiento se escondía un orgullo oculto. Ella y RX no solo habían sobrevivido a su primera misión de combate. Habían sobresalido. El comandante Borín los recibió en la plataforma de lanzamiento después de aterrizar. Su expresión, habitualmente severa, se suavizó con aprobación. Impresionante desempeño para su primer despliegue de combate, le dijo a Emily mientras el equipo de tierra comenzaba. Mantenimiento post-misión en Riggs. Tu vínculo con Riggs está resultando incluso más efectivo de lo que esperábamos. La forma en que manejaste eso. Veteranos cazadores de dragones con años de experiencia han caído en sus manos. Fue Rick, dijo Emily, mirando a su compañero mientras los técnicos revisaban la puntuación en su flanco izquierdo, donde el arma enemiga había impactado. Sus instintos de combate son increíbles. Boron negó con la cabeza. Fueron ambos. Los instintos de un dragón son valiosos, pero sin el jinete adecuado para enfocarlos y dirigirlos, pueden llevar a la imprudencia. Tú proporcionaste la precisión en la puntería, mientras que RX proporcionó las maniobras de combate, una simbiosis perfecta. Las siguientes semanas vieron a Emily y RX desplegados en misiones cada vez más difíciles. A medida que la guerra se intensificaba en múltiples sectores, su reputación crecía con cada enfrentamiento exitoso. Su vínculo único y los antecedentes poco convencionales de Emily se convirtieron en tema de discusión en toda la flota Draoben. Algunos de los oficiales Draoben de mentalidad más tradicional se mantienen escépticos. Una chica humana sorda emparejada con uno de sus activos de guerra más valiosos parecía un riesgo innecesario, pero los resultados hablaron por sí solos. Durante las misiones, Emily pasó tiempo con los demás escritores humanos, forjando conexiones que la ayudaron a adaptarse a la vida como piloto de combate. Nathan se convirtió en un amigo y mentor especial. Su experiencia la ayudó a afrontar tanto los aspectos prácticos de su nuevo rol como los desafíos emocionales que conllevaba. Lo más difícil no es luchar, le dijo durante una inusual noche tranquila a bordo del portaaviones. Es mantener tu humanidad a pesar de todo. El vínculo neuronal hace que el combate a veces parezca una simulación, inmediato e intenso, pero de alguna manera distante. No olvides que hay vidas reales en juego en ambos bandos. Emily asintió, comprendiendo perfectamente la advertencia. El vínculo con Riggs facilitaba la adopción de una mentalidad de combate donde los enemigos eran simplemente objetivos a eliminar, obstáculos entre ellos y los objetivos de la misión, en lugar de seres vivos con sus propias historias y motivaciones. ¿Cómo lo gestionas?, preguntó. Me refiero a matar. Nathan guardó silencio un momento antes de responder. Me recuerdo a mí misma por qué luchamos.
El Nexo comenzó esta guerra cuando atacaron colonias civiles sin provocación. Han rechazado todos los intentos de negociación. A veces luchar es la única opción que queda. Suspiró. Eso no lo hace más fácil, pero me ayuda a dormir por la noche. Su conversación fue interrumpida por una señal de alerta que destellaba por todo el portaaviones. Órdenes de despliegue de emergencia. Todas las parejas listas para el combate debían presentarse para recibir información inmediata. La situación era grave. Se había detectado un importante grupo de batalla Nexus aproximándose a Draabar. El primer asalto directo al mundo natal de los Draoben en más de una década. Todos los dragones de guerra disponibles estaban siendo llamados para la defensa, incluyendo aquellos que aún estaban en entrenamiento o que previamente se habían considerado no aptos para el servicio de primera línea. Mientras Emily se preparaba para lo que claramente sería su misión más desafiante hasta el momento, sintió la determinación de RX a través de su vínculo. Esta no era una misión más. Era la defensa de su mundo natal, la protección de todo lo que lo había creado y moldeado. Su determinación resonó con el creciente sentido de pertenencia de Emily. En los meses transcurridos desde que dejó la Tierra, había encontrado algo que nunca esperó, un lugar donde sus diferencias eran fortalezas en lugar de limitaciones, una compañera que la entendía sin palabras y un propósito que la desafiaba a ser más de lo que jamás había imaginado. La magnitud de la batalla que se avecinaba se hizo evidente al despegar del portanaves, uniéndose a cientos de dragones de guerra que convergían desde bases y puestos de avanzada a lo largo del espacio Draoben. Contra ellos, el Nexus había desplegado su flota más formidable, naves capitales, escuadrones de cazas y unidades especializadas antidragones en cantidades que sugerían su compromiso total con este asalto. Las asignaciones de escuadrón se distribuyeron rápidamente, con Emily y Rix en un equipo de ataque de élite que tenía como objetivo la nave insignia del Nexus. La inteligencia indicaba que el comandante enemigo dirigía el asalto desde esta nave y que inutilizarla podría desorganizar sus fuerzas. Era una misión de alto riesgo y gran recompensa, lo que demostraba la confianza depositada en sus habilidades. Al iniciarse la batalla, el vacío espacial se iluminó con el fuego de las armas y los brillantes destellos de las descargas de plasma de los dragones de guerra. La flota Draoben se movió para enfrentarse a las naves capitales del Nexus mientras los escuadrones de cazas se enfrentaban en combates aéreos en torno a las naves más grandes. Durante todo el proceso, Emily y Rix se movieron con determinación, y su vínculo les permitió navegar el caos con precisión y confianza. Su equipo de ataque encontró una fuerte resistencia al acercarse a la nave insignia enemiga. Oleadas de interceptores y múltiples naves cazadoras de dragones se desplegaron específicamente para proteger la nave de mando. El líder del equipo, un veterano jinete Draoben llamado Kailor, coordinó su aproximación mediante ráfagas tácticas transmitidas directamente a sus interfaces neuronales. Necesitamos penetrar sus defensas perimetrales, se comunicó Kailor mientras se reagrupaban tras repeler la primera oleada de interceptores. Parker y RX han demostrado una maniobrabilidad excepcional. Pueden crear una distracción para atraer el fuego de su conjunto de defensa de babor. Emily aceptó la solicitud, sintiendo la entusiasta aprobación de RX a través de su vínculo. Rompieron la formación y aceleraron hacia las baterías defensivas de la nave insignia en una serie de patrones impredecibles diseñados para confundir a los sistemas de objetivos. El fuego enemigo convergió hacia su posición, tal como estaba previsto, creando la apertura que sus compañeros necesitaban. Lo que no habían previsto fue el despliegue de una nueva arma de nexo, una que no había aparecido en ningún informe de inteligencia. Mientras Rix ejecutaba un giro cerrado para evitar una concentración de fuego convencional, un extraño pulso emanó de la nave insignia. La onda de energía atravesó los escudos convencionales, pero impactó el vínculo neuronal entre Dragon y Ryder con un efecto devastador. El dolor explotó en la conciencia de Emily mientras la conexión con Rick se distorsionaba. Fragmentos de sensaciones y pensamientos se dispersaban como cristales rotos. A través del vínculo fracturado,
Sintió la confusión y el miedo de RX mientras luchaba por mantener el control de su trayectoria de vuelo. De repente eran vulnerables, sus movimientos descoordinados, su perfecta sincronicidad destrozada. El disruptor neuronal llegó como la advertencia urgente de Kailor. Todas las parejas, fortalezcan sus escudos y retrocedan para reagruparse. Pero la retirada no era una opción para Emily y RX. Estaban demasiado cerca de la nave insignia enemiga, rodeados por interceptores que se acercaban. A través del vínculo neuronal dañado, Emily se acercó a RX con desesperada determinación. Así no podía terminar su historia. No cuando habían llegado tan lejos, superado tanto. En ese momento crítico, sucedió algo inesperado. Cuando el disruptor neuronal volvió a latir, la singular estructura neurológica de Emily, moldeada por una vida de sordera y adaptada a diferentes formas de procesamiento sensorial, le proporcionó una resiliencia de la que carecían otros escritores. Mientras que otros dependían en gran medida de los componentes auditivos del vínculo neuronal, el vínculo de Emily con Rix siempre se había basado principalmente en sensaciones visuales y táctiles, frecuencias electromagnéticas y comprensión intuitiva. La interrupción aún los afectaba, pero no de forma catastrófica. Mientras Emily luchaba por estabilizar su conexión, sintió la respuesta de Rick, su conciencia buscando la suya a través de la interferencia. Había dolor y dificultad, pero también una férrea negativa a separarse. Juntos, forjaron un nuevo patrón de conexión, menos preciso que antes, pero funcional, testimonio de la verdadera profundidad de su vínculo. Seguimos operativos. Emily transmitió a Kailor, con su voz mental tensa pero decidida. El disruptor nos afecta con menos gravedad. Podemos continuar la misión. Negativo, Parker. Retírate de inmediato, fue la respuesta. Es una orden directa. Pero a través de su vínculo reconstruido, Emily percibió algo de Rick, una visión estratégica surgida de sus años de experiencia en combate. El disruptor neuronal era claramente una tecnología nueva, capaz de cambiar el curso de la guerra al neutralizar la mayor ventaja de los Drachov-Ben. Si se retiraban ahora, el Nexus tendría tiempo de refinar y replicar el arma, tomando una decisión que posteriormente se debatiría estratégicamente durante años. Emily aceptó la orden de Kailor, pero la ignoró. Ella y RX aceleraron hacia la nave insignia, apuntando específicamente a la sección donde se originaban los pulsos del disruptor. Parker, ¿qué haces?, preguntó Kailor. Para terminar, Emily respondió con sencillez. Gracias a su vínculo, aunque comprometido, pero funcional, ella y Rick coordinaron su aproximación. El enemigo, aparentemente creyéndolos inutilizados por el disruptor, reaccionó con demasiada lentitud a su repentino asalto. Penetraron la pantalla defensiva exterior, evadiendo los interceptores y el fuego defensivo puntual con movimientos que, si bien no tan impecables como antes, seguían siendo más coordinados que cualquier otro que el Nexus hubiera encontrado. Mientras se acercaban a su objetivo, un conjunto distintivo que sobresalía de la sección de mando de la nave insignia, Emily sintió que Rick reunía sus energías para la descarga de plasma más potente que jamás habían intentado. La tensión en sus sistemas era enorme, peligrosamente cerca de la sobrecarga. Pero su determinación era comparable a la de ella. Este era su momento, su oportunidad de marcar la diferencia que podría alterar el curso de la guerra. La descarga, cuando llegó, fue cegadora. Un haz concentrado de plasma que impactó el conjunto disruptor con precisión milimétrica. La explosión recorrió en cascada la sección de mando de la nave insignia, con detonaciones secundarias que se extendieron a lo largo de ella mientras los sistemas de energía se sobrecargaban y los depósitos de armas se incendiaban. La reacción de su ataque envió a Emily y Rick a dar tumbos por el espacio. Sus sistemas se vieron temporalmente saturados. Mientras luchaban por estabilizarse, el vínculo neuronal entre ellos brilló con renovada claridad. La destrucción del disruptor había puesto fin a su interferencia, permitiendo que su vínculo se regenerara. A su alrededor, la batalla había dado un giro radical.
Con la nave insignia enemiga inutilizada y su estructura de mando sumida en el caos, las fuerzas Drao-Ben aprovecharon su ventaja. Los dragones de guerra y las naves de la flota coordinaron sus ataques con renovada confianza, haciendo retroceder a las fuerzas del Nexo en todos los frentes. Para cuando Emily y Rix se recuperaron lo suficiente para reincorporarse a la lucha, el resultado ya se estaba haciendo evidente. El asalto al Nexo había fracasado. Sus fuerzas iniciaron una retirada desorganizada que pronto se convertiría en una ruta de escape. La defensa de Draabar era una victoria, una que sería recordada por generaciones. Al regresar al portanaves entre celebraciones y felicitaciones, Emily sintió un profundo cansancio que la invadía. La tensión del enlace neuronal dañado, la intensidad del combate y el desgaste emocional de su casi sacrificio la habían dejado agotada de una forma que nunca antes había experimentado. A través de su vínculo, podía sentir que Rick también estaba exhausto. Su enorme cuerpo, llevado al límite por su desesperada apuesta. Pero bajo la fatiga había algo más, una profunda satisfacción, una sensación de plenitud que trascendía la victoria misma. Habían enfrentado su mayor desafío y habían emergido fortalecidos, su vínculo puesto a prueba en el crisol del combate. Lo que viniera después, lo afrontarían juntos. En los días siguientes, mientras las fuerzas Drao-Ben perseguían a la flota Nexus en retirada y aseguraban sus fronteras, Emily y Rix se convirtieron en celebridades a regañadientes. Sus acciones no solo habían ayudado a salvar Drakabar, sino que también habían expuesto un arma enemiga potencialmente devastadora antes de que pudiera desplegarse por completo, brindando a los científicos Drao-Ben la oportunidad de desarrollar contramedidas. El comandante Torne les comunicó personalmente la noticia de su condecoración y ascenso, con un respeto que Emily jamás había visto. El alto mando está creando una nueva fuerza de ataque, le informó. Compuesta específicamente por parejas que demostraron resiliencia contra el disruptor neuronal. Tú y Rix seréis su piedra angular. Emily aceptó la misión con discreto orgullo, aunque anhelaba algo más allá del ciclo constante de combate y breves respiros. A través de su vínculo cada vez más estrecho, percibió un anhelo similar en Rick, no de retirarse del servicio, sino de un propósito más allá de la destrucción. 3 semanas después, surgió una oportunidad inesperada cuando los científicos Drao-Ben solicitaron su ayuda para probar posibles contramedidas a la tecnología del disruptor Nexus. Su singular resistencia al arma los convertía en candidatos ideales para el programa de investigación, ofreciéndoles un respiro temporal del servicio en primera línea. Durante este periodo de relativa calma, Emily encontró tiempo para explorar a fondo la profundidad de su conexión con Rix. Lejos de la inmediatez del combate, su vínculo evolucionó en nuevas direcciones, más contemplativo, más comunicativo, un verdadero encuentro de mentes a través de la brecha biológica entre sus especies. Gracias a su vínculo neuronal mejorado, RX compartió más de su historia y cultura, las complejas estructuras sociales de los dragones de guerra, sus tradiciones y creencias, y su comprensión de su lugar en la sociedad Drao-Ben. A cambio, Emily compartió sus experiencias de la Tierra, sus recuerdos de música percibida por vibración en lugar de escuchada, su perspectiva de un mundo que a menudo le había costado comprenderla. En este intercambio más profundo, descubrieron una visión compartida. Una en la que las habilidades y la conexión que habían forjado en la guerra podrían algún día tener un propósito diferente. El conflicto con el Nexo terminaría de una forma u otra. Y cuando lo hiciera, habría una galaxia que reconstruir, nuevos entendimientos que forjar entre especies que solo habían conocido la enemistad. Las cicatrices que ambos llevaban nunca se desvanecerían del todo. Los recordatorios físicos de RX de las batallas sobrevivieron. Las marcas invisibles de Emily de aislamiento y pérdida. Pero esas mismas cicatrices los habían acercado, habían formado la base de un vínculo como ningún otro en las fuerzas de Dracóven. Ya no los definía lo que habían perdido o lo que los hacía diferentes, sino lo que habían llegado a ser juntos, una alianza que trascendía las limitaciones de cada especie por separado.
Mientras completaban su ciclo de pruebas con la división de investigación y se preparaban para regresar al servicio activo con su nueva fuerza de ataque, Emily se tomó un momento para visitar la plataforma de observación de la estación orbital donde estaban estacionados. Abajo, Draabar giraba lentamente, sus continentes y océanos pintados en tonos ámbar y verde azulado bajo su sol anaranjado. No era la Tierra, nunca lo sería, pero de alguna manera se había convertido en su hogar. La conciencia de RX rozó la de ella a través de la distancia física que los separaba, un suave recordatorio de que el hogar ya no era un lugar para ninguno de los dos. Fue esta conexión, esta comprensión, lo que comenzó cuando una niña sorda se atrevió a tocar las cicatrices de un dragón de guerra curtido por la batalla. Juntos, miraron hacia el futuro, no con certeza, sino con la confianza de que, fueran cuales fueran los desafíos que les deparara, los afrontarían como lo habían hecho todo desde aquel primer encuentro. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí les dejo otro video que seguro les gustará. Un abrazo y nos vemos en la próxima.